lo que usted y yo vamos a cantar cuando estemos en los cielos adorando a nuestro Señor, ¿verdad? Cuando se haga real, tangible, la posesión de nuestro lugar que Dios ya preparó para nosotros. Si esta semana nos acompañó a leer el libro de Efesios a través de nuestro canal de WhatsApp, pudo darse cuenta que en el capítulo 1 de Efesios dice que Dios nos preparó un lugar en donde, en los lugares celestiales. En esos lugares ya tenemos un lugar allí. Ya tenemos un espacio hecho, conquistado de Dios para nosotros. Nosotros adoramos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque estamos agradecidos de Dios, del único, del santo, del que es digno. Los ángeles adoran porque ese es su trabajo, pero su adoración, mi adoración, refleja la gratitud y el amor por lo que Dios ha hecho. Así que es una bendición siempre declarar santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir. Ha de venir por nosotros, amados, ha de venir, y eso es una realidad. Cada día que pasa es un día menos en el calendario del cielo para que esa promesa de Dios se cumpla. Y estaba leyendo esta mañana algo y le leí a mi esposo eso porque de verdad que me impactó muchísimo. Nosotros tenemos, yo primero, conflicto con ciertas situaciones y digo, ya estoy cansada, estoy aburrida, ya quiero saber sí, no, o sea, independientemente de que si el sí me alegra, si el no me entristece, pero ya dejar la zozobra y la angustia de será o no será, va o no va, qué pasó, o sea, yo quiero que ya sea ya, o sea, ya, sí, no, pero ya, se acabó. Pero resulta que Dios no trabaja así, Dios trabaja en nuestros corazones y es fiel a su palabra, es fiel a su promesa, es fiel a su reloj y fiel a su calendario. ¿Sabe que el pueblo de Israel, si ha escuchado la historia, fue esclavizado durante 430 años bajo el gobierno de los egipcios? Ahí los esclavizaron, los hicieron trabajar. Un desastre. ¿Cómo vive una persona esclavizada? Sin vida, sin derechos, sin sueños, sin ilusiones, sin nada que le diera ganas de vivir, sino el temor a que tengo que escoger con qué arma quiero morir. Muero allá trabajando, haciendo las pirámides, que no fueron las pirámides. La palabra de Dios dice, no habla de las pirámides, habla de las ciudades de Ramsés y de Pitón. Ciudades de almacenaje donde, ¿verdad? Que mandaron a hacer los faraones. La cosa es que es tremendo, ¿verdad? Todo ese proceso que vino desde que Dios llamó a Moisés, desde que Moisés fue la primera vez donde el faraón, que las plagas, que todo aquel largo proceso, tan largo y tan opresor, porque cuando Moisés se presentó delante del faraón y le dijo, Dios dice, deja ir a mi pueblo para que vaya y me adore, el faraón, ¿qué hizo? Oprimirlos con más trabajo, presionarlos más para hacerles ver que era una muy mala idea querer adorar a Dios, porque eso le traía consecuencias negativas a su vida diaria. Dios había hecho una promesa de antemano a Abraham, le dijo, voy a liberar al pueblo. Y pasó todo esto y la gente le decía a Moisés, ya cállate, no le digas más nada al faraón, por favor, porque esto se está poniendo cada vez peor. Y Moisés fue donde el Señor y le dijo, Señor, o sea, qué pena, me da dolor, me da tristeza. Cada vez que yo hablo, esto se pone peor, o sea, la gente sufre. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y vino plaga tras plaga, situación tras situación. Pero al final del capítulo 12 de Éxodo, bueno, ni tan al final, versículo 41 de Éxodo 12 dice, de hecho, o sea, porque ya llegó el faraón donde se aburrió de la gente ya, y faraón dijo, ya váyanse, no los quiero volver a ver nunca más en mi vida, váyanse a adorar a su Dios, vayan a ver qué hacen con su vida, pero desaparezcan de mi vista. Y mire lo que dice Éxodo 12:41, de hecho,
fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Dios le dijo a Abraham, después de 430 años, la gente va a salir. No fueron esos 430 años que da lo mismo si fue en enero, si fue en agosto, es este año. ¿Verdad? Uno ya cuenta el año como que ya este año se acaba. Aunque sean 6 meses, pero ya tú dices, ya este año se acaba. Mire lo que dice, de hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años, día, hora, mes, fecha, todo, que Dios liberó a toda esa gran multitud. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. Un recordatorio de que Dios no se olvidó, que a Dios no se le pasó el pastel, ¿verdad?, en el horno, que se le iba a quemar o que le iba a quedar crudo. El día que precisamente se cumplían los 430 años. Pero ¿sabe qué? Un regalo hermoso. Usted y yo no tenemos que esperar 430 años, porque Dios nos dio el regalo de nacer en una época donde, como dijo el Señor Jesús en la cruz, consumado es. Usted ya no tiene que esperar a la liberación de Dios, porque la liberación de Dios ya fue. En la cruz, usted es libre, salvo, sano, como la primera adoración que cantábamos, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Somos libres, somos sanos, somos salvos, estamos llenos de gracia. Y de eso quisiera hablarles el día de hoy, amados hermanos. Esto es un tema que no se trata ni de usted ni de mí, sino que se trata de Él y de su gracia maravillosa, del plan y del propósito que Él tiene con usted y conmigo. Yo no sé, a nosotros, ¿verdad? A nuestra familia nos gusta mucho ver películas. Nos gusta mucho ver películas. Y hay una situación común en todas las películas que uno ve donde siempre está el héroe, el bueno, ¿verdad? Y el malo que le quiere impedir todo su triunfo, su victoria. Y lo primero que hace este antagonista, esta persona mala, es tocar la identidad del protagonista de nuestra historia. Le dice, eres recogido, eres adoptado, nadie te quiere, eres un fracasado. Siéntese a ver las películas que usted ha visto y es el mismo patrón. Y no es nada alejado de su realidad y de mi realidad. Mi esposo ha venido hablando estas 2 últimas semanas, o 3 me parece, ha estado hablando acerca de los procesos que ocurren en nuestra mente. Cómo nuestra mente se ve atacada y muchas veces vulnerada por palabras que el enemigo siembra en nuestra mente. Pensamientos que no son de nosotros, que no nacieron en nosotros. Pensamientos que fueron una semilla que se plantaron allí y nosotros la regamos, la cuidamos, la cultivamos y cuando ya las raíces fueron demasiado fuertes, que son esos pensamientos que llamamos pensamientos intrusivos, ¿verdad? Que nos destruyen totalmente. Ahí es donde reaccionamos y nos damos cuenta. No es tarde, pero es difícil despegarse de allí. Lo único que nos puede ayudar, y vamos a ser fastidiosos, creo que lo dije el día miércoles en casa de oración, vamos a ser muy fastidiosos con eso. Y vamos a hacer siempre mucho énfasis en que la única respuesta para todas esas situaciones de nuestra vida diaria están en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros que nos gustan las películas, ¿verdad? Pero a aquellos que les gusta más el deporte. Yo no soy así como muy dada a los deportes, pero me gustan mucho ver estos videitos, estos reels de Instagram
donde hablan entrenadores, donde salen escenas donde cómo los entrenadores le hablan a sus deportistas, a sus muchachos, porque siempre tratamos con mi esposo de que Stephanie, ¿verdad? Nuestra hija, pueda darse cuenta que la vida no es color de rosa, que hay situaciones que son difíciles, pero si tú te alimentas de buenas palabras, si tú te esfuerzas, esa es la receta para el éxito. Te caíste, te volviste a parar. Te lo volviste a hacer. Y en estos días he estado viendo videos de el entrenador de Nadal, que resulta que es su tío, y la forma y las palabras que dice este hombre son palabras de, o sea, estaba jugando, habló de un juego de Nadal y Djokovic, creo que es el nombre del otro tenista, y, o sea, por muy buenos tenistas que sean, excelentes, los mejores del mundo, uno solo iba a ganar el partido, no iban a ganar los dos. ¿Quién iba a ganar? El que más se esforzara. O sea, no significa que por haber perdido el juego seas un mal jugador. Simplemente que a lo mejor este se esforzó más. Él habla que después de un juego que perdió Nadal, le dijo, no, es que el calor, o sea, de este lado de la cancha hacía calor y del otro había sombra, porque el otro ganó. Entonces, nos llevan, ¿verdad? Estos discursos nos llevan a que nuestra mente se centre no en las excusas, sino en las soluciones, a reconocer nuestras realidades, a reconocer nuestras situaciones, pero también a reconocer nuestro potencial. Y no solamente eso, porque estamos hablando de un entrenador que su trabajo es llevar a su muchacho al éxito, a la corona, a la medalla de oro. ¿Y cuántas veces lo intentó? También este caballero hablaba de todos los juegos que jugó Nadal y el porcentaje de ganados y perdidos. Los ganados no son tantos como los perdidos son muchos más que los ganados. Pero todos esos juegos perdidos lo llevaron a los otros juegos ganados. También habló de los triunfos y de las derrotas de Djokovic. Igual, más los perdidos que los ganados, pero esos perdidos fueron los que lo llevaron allá. Y la diferencia que hay entre unos y otros, entre los tenistas que llegaron allá al oro y los que, las palabras y las decisiones. Pensamientos y decisiones. Palabras, pensamientos y decisiones. 3 elementos súper importantes. Pero también el apóstol Pablo habla acerca de esto. Recuerde que en la época, ¿verdad? Estaba ahí el tema de los griegos y los Juegos Olímpicos y todo eso que era tan importante para ellos, ¿verdad? Esto de los deportes. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice, 1 Corintios 9:24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Aleluya. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Usted y yo estamos en la misma situación que un deportista. Algunos más chanchitos, otros más, ¿verdad? Pero todos estamos en esa situación que tenemos que someternos a ¿qué? A disciplina. Palabras, pensamientos, decisiones. Mire lo que sigue diciendo, versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo dice, yo corro cada paso con propósito. Y sabe que a veces a nosotros se nos olvida que nosotros estamos caminando con propósito. Y se nos olvida que caminamos con propósito porque no conocemos nuestro propósito.
No sabemos para qué estamos aquí, porque el día que somos productivos sabemos para qué estamos en este mundo, pero el día que no somos todo lo que queremos o debemos ser, ese día vivimos en un despropósito total en la vida. Y Dios no nos diseñó para vivir así. Dios nos diseñó para vivir en plenitud, para vivir completos, llenos de toda la gracia, de todo el amor y de todo el favor que Él ha derramado sobre su vida y sobre mi vida. Entonces nosotros tenemos una identidad clara, dada desde el cielo. Identidad clara, destino claro y propósito claro. Ahora, la película no la tenemos claro, somos nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos en despropósito. No caminamos como que sabemos a dónde vamos, sino que somos una meba en el agua. A donde nos lleve, allá fuimos, allá volvimos. Y como las cosas no salen como queremos, perdemos toda motivación y ganas de vivir en esta vida. Volvemos, palabras, pensamientos, decisiones. Que tenemos que prestarle mucha atención a lo que dejamos entrar a nuestra mente. Han visto, ¿verdad?, los videos de los deportistas cristianos, muy famosos por ello, ¿verdad? El video ese que hay en las redes, tú pateas. Esto para ti no es nada. Esto es lo que tú haces siempre. Si sale bien, tú estás preparado para eso, estás capacitado para eso. ¿Sabe qué? Esa es la meditación del deportista. Y le da ese poder. Imagínese cuánto poder le da a usted y me da a mí recordar y repetir las palabras que Dios dice de mí. Saber cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para mí. Para que cuando la cosa esté muy ruda, acordarnos que Dios nos rescató una vez en el pasado, que lo va a volver a hacer. Que si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer ahora. Y lo va a hacer otra vez, y otra más, y otra más, y no se va a cansar de hacerlo, porque a Él le da placer hacerlo. Lo hablábamos el miércoles en Casa de Oración, conéctese a Casa de Oración, es un tiempo muy lindo de verdad. Allí meditamos bastante en la palabra de Dios, la pensamos, ¿verdad? Y hablábamos de esto. Dios está al control de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos que ya está todo perdido, Él tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. No se le ha escapado ningún detalle de su vida o de la mía. Mire, hay una parte que me gusta mucho, muchísimo, y no la tenía acá, pero se la quiero compartir. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:6 dice: aun cuando estábamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Él hallaba propósito en sus dificultades. ¿Por qué? Porque sabía que de alguna manera eso iba a bendecir la vida de alguien más. No sé cómo. Él tenía ese propósito claro en él. Y mire lo que dice. Voy contigo ahorita, Jonathan. Termino aquí y voy. Ay, Jonathan, Dios mío querido. Está en la trabajación. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Gracias por conectarte a pesar de andar por ahí en la highway. Cuídese mucho. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Y más abajito dice: amados hermanos,
Pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Por eso tratamos con mi esposo de ser transparentes, de hacerles saber que no estamos solos, ninguno de nosotros, en las dificultades que atravesamos, porque todos estamos enfrentando una batalla distinta, pero una batalla. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Cuántos se han sentido más allá de su capacidad de aguantar? Muchas veces. Hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Aleluya. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Él seguirá rescatándonos. ¿Qué propósito hubo en estar en una situación límite donde se sintieron oprimidos y que se iban a morir y que ya no iba a haber más nada para ellos? Y no estamos hablando de una muerte emocional, estamos hablando de una muerte física, un naufragio. Esta gente naufragó, se iban a morir. Dios actuó y los rescató. No estamos hablando de, y no es menos, o sea, no es cosa menor cuando emocionalmente estamos tan cargados que nos sentimos oprimidos. Este hombre de verdad estaba al filo de la muerte, en un barco dando tumbos de un lado al otro, tuvieron que descargar la carga del barco, todo aquello para sobrevivir. Este hombre le dijo a todos los pasajeros: tranquilos, no se preocupen, Dios me habló. Vino un ángel y me dijo que solamente se iba a perder la carga, pero no ninguna vida humana. Estuvieron a punto de morir y este hombre encontró propósito, aún en esa situación tan difícil, tan límite. Ahora, ¿por qué le digo? Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de yo estoy pasando por un mal momento, yo la estoy viendo mal, y no es restarle valor e importancia a sus sentimientos, a su situación personal, sino, Señor, ¿cómo te vas a glorificar en toda esta locura? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya me has rescatado en el pasado, ¿cómo me vas a rescatar ahora? No veo por dónde. No hay, pero ¿cómo lo vas a hacer? Él es el Dios creador, constantemente está creando, constantemente está haciendo cosas nuevas para usted y para mí. Los israelitas que estaban allá pasando trabajo, trabajando el doble porque el faraón dijo, esto no es un juego, o sea, ustedes no van a ir a adorar a ningún Dios. Esa gente no tenía propósito, ni idea, ni siquiera sabían que Dios los amaba. Ni siquiera sabían que Dios tenía un plan con ellos, porque todo lo que veían era lo malo que estaba pasando. Pero mientras había destrucción en Egipto, el lugar donde ellos estaban, que eran vecinos, uno al lado del otro, aquí no había luz y aquí sí. Aquí había peste, aquí no. Dios los estaba resguardando en medio de la desgracia, en medio de la tragedia. Sin embargo, sus ojos estaban tan puestos en ellos mismos, en su dolor, en su sufrimiento, que no tuvieron la capacidad de percibir toda la maravilla que estaba sucediendo en el camino. No tenían y muchas veces nosotros estamos tan metidos en lo que nos está pasando, que vuelvo y le digo, no es cosa menor, ni estamos menospreciando el sentimiento o el sufrimiento que uno puede estar experimentando en medio de una situación, sino que cuando nosotros logramos despegar nuestros ojos de nosotros mismos y ponemos los ojos en Dios, no se trata de usted y de mí, se trata de Él. Entonces, no es que eso nos va a sacar de la opresión del sufrimiento, pero nos va a hacer vivir
con propósito, confiando en que Dios va a hacer algo, sí o sí, porque Dios ha prometido. Y sí, amado hermano, Dios ha prometido bendición sobre su vida, ha prometido provisión, ha prometido rescate, ha prometido salvación, ha prometido restitución. Y no porque sea un discurso motivacional, sino porque su palabra lo dice. Por eso les invitamos a leer su palabra, porque allí recién vamos a saber qué somos, quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Mire lo que tengo por acá. Quiero compartirle Efesios 1, que lo estuvimos leyendo esta semana, pero se lo quiero compartir esta vez en la versión El Mensaje. Me encanta, me fascina lo romántico, lo hermoso, lo tierno, lo amable, lo dulce que es Dios con usted y conmigo. Pero nosotros nos perdemos de estas palabras de ánimo y de cosita bonita por prestar más atención a lo malo que a lo bueno que Dios ha hecho. Es más fácil creer que somos fracasados porque fallamos una vez que creer que ese fallo está construyendo la plataforma para el éxito de nuestras vidas. Porque el éxito no es un golpe de suerte, es trabajo duro, proceso tras proceso, situación tras situación que te lleva ahí. Estaba viendo un video y hablaba Mark Zuckerberg. Él dice, Facebook no fue lo primero que yo hice. Había creado, no sé, como 12, 14 plataformas antes de que Facebook tuviera éxito. La gente cree que el muchacho se estaba arrancando la barriga, metió mal un código, ¡ay! Apareció Facebook. Y se hizo millonario. No, ¿sabe cuánta frustración debe haber pasado ese muchacho? Él hablaba de otros personajes, entre ellos recuerdo que hablaba de Beyoncé. Y hablaba hay una canción de ella que tuvo mucho éxito. Él dice, para ella tener esa canción, todas las canciones en las que falló, todos los caídas que tuvo, pero esta fue la que fue. Entonces, el éxito no se trata de un golpe de suerte. Los de repente de Dios no fueron de repente. Esta gente tenía 430 años. No fue, ay, que de repente el faraón se fastidió y dijo, ya váyanse. Ay, no, de repente dijo, ya, no más. No, 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 no. Era el tiempo de Dios. La preparación para algo. Sabe que la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Usted y yo ya no tenemos que esperar 430 años. Usted y yo, aunque tengamos un faraón aquí atrás haciéndonos la vida imposible, usted y yo caminamos libre porque Cristo nos hizo libre. Y ya le voy a decir aquí toda la cosita linda que Dios ha hablado de su corazón para el suyo, del corazón de Él para el suyo y el mío. Mire lo que dice Efesios 1:4. De hecho, me voy a ir al 3. Dice, cuán bendito es Dios y qué bendición es. Él es el Padre de nuestro Maestro Jesucristo y nos lleva a las alturas de la bendición en Él. Cuando su mente quiera recordarle todos sus fallos, todos sus fracasos, todo su pasado, todo lo que no, recuerde lo que dice Efesios 1:3. Jesucristo nos lleva a las alturas de la bendición en Él. Cuando fallamos nos sentimos en cualquier lugar menos en las alturas. Pero Dios dice que estamos bendecidos. Y esto no es ignorar la situación en la que estoy. Es que mi fe y mis ojos comienzan a ponerse en Él. Una transformación de la mente. La transformación de la mente no es algo que ocurre ni de la noche a la mañana, ni es algo que tiene un estado único o llegó a un tope. Es una renovación continua, constantemente. Por eso dice, lo hablaba mi esposo la semana pasada, Romanos 12:2, renueven el espíritu de su mente. Renueven el espíritu de su mente. ¿Sabe por qué? Acá se lo tengo. Porque acá está todo el secreto del cielo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. Aleluya. ¿Y cómo cambio mi manera de pensar? El jugador que está ahí frustrado porque no puede lograr el pase, porque no puede lograr lo que hace, tiene que renovarse, si no, va a ir a la banca. Los demás van a avanzar y él se va a ir a la banca, porque pobrecito, nadie lo entendió, no tomó decisión. Palabras, pensamientos, decisiones, amados. Palabras, pensamientos y decisiones. Sigue diciendo el apóstol Pablo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si nosotros renovamos nuestra mente y en medio de la tragedia y en medio de la desgracia podemos ver a Dios y no mirarnos a nosotros mismos y ver que es una oportunidad para que Dios nos rescate, para que Dios haga algo asombroso, vamos a sufrir. Dios lo va a hacer porque Dios lo prometió, porque Dios se lo propuso. Dios lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Porque Él es fiel a sí mismo, es fiel a sus palabras, es fiel a sus promesas. Es fiel a usted y a mí, aunque nosotros seamos infieles, aunque hoy creemos y mañana no. Pero por eso Él nos dice, renueven su mente, permitan que Dios les cambie la manera de pensar. ¿Cómo voy a cambiar mi manera de pensar si yo no oigo las palabras de Dios? Si oigo las palabras que me dice la gente que está a mi lado, que es la primera que me quiere ver caer. Tengo que oír las palabras de Dios, tengo que tomar la decisión de que dejo que entre, que dejo que haga vida en mi mente y en mi corazón. Porque todo lo que hay aquí, baja aquí. Todo. Antes de que se rompa aquí, primero rompió aquí. Una persona que es triste, de baja autoestima, no le hirieron el corazón, primero le hirieron el pensamiento. Le dijeron que no servía, le dijeron que no valía. La baja autoestima no viene de sentimientos, viene de pensamientos. La tristeza, la depresión, primero fueron un pensamiento y después eso inundó el corazón y puso tan oscuro el corazón, la mente, y dejó de tener sentido la vida y hemos perdido a mucha gente por eso. Necesitamos dejar que Dios cambie nuestra mente y solamente va a cambiar nuestra mente por su palabra. Solo su palabra tiene el poder de transformarnos, de hacernos personas nuevas. A lo que quería llegar. Voy con el verso 4 de Efesios 1 y me perdona la saltadera, pero tiene todo un hilo conductor. Miren lo que dice Efesios 1, versículo 4 y sigo hasta abajo. Mucho antes de sentarse las bases de la tierra, Él nos tenía en mente. Mucho antes de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Mucho antes de sentar las bases del mundo, ya Dios había pensado en ti y ya Dios había pensado en mí. Cuando los pensamientos intrusivos nos dicen que no servimos para nada, que no tenemos propósito, que qué estás haciendo. O sea, pero si Dios dijo que antes de sentar las bases del mundo, Él había pensado en mí. O sea, tan morboso Dios que va a llegar, me va a crear, me va a hacer para que sufra. Ahí está, para que pague la cuenta de lo que ni siquiera ha hecho. O que hizo, o que hizo la mamá, de la mamá, de la mamá, del que. No es así, hermano. La palabra de Dios dice, verso 4, mucho antes de sentar las bases de la tierra, Él nos tenía en mente y nos había elegido como el foco de su amor. Mire qué cosa más tierna. Con cuánta ternura nos ama Dios. Nos había elegido como el foco de su amor para que fuéramos hechos completos y santos por su amor. Usted no es completo, no es santo, no es bueno, no es toda la maravilla del mundo por usted mismo. Es por el amor de Dios. Por ese amor que Cristo lo hizo a usted el foco de su amor. Es decir, todo su amor está. Cuando usted tiene una linterna, hay oscuridad alrededor, menos
el lugar a donde usted apuntó, el foco. Así Jesús, el caos del mundo, pero ahí está, sus ojos y su amor fijados en usted. Versículo 5. Hace mucho tiempo, decidió adoptarnos en su familia por medio de Jesucristo. ¿Cuánto placer le dio planear esto? Cuando ser adoptado no es menos, cuando ser adoptado es lo más. Yo siempre le decía a mi hermana que era adoptado. Yo creo que todos los que tienen hermanos, ¿verdad? Alguna vez dijeron o les dijeron que eran adoptados, ¿verdad? No me dejen sola, levanten la mano. Yo siempre le digo a Stephanie, bueno, ahí yo le decía a mi hermana que era adoptada. Si usted no lo hizo, mis respetos. Pero yo bastante le dije a mi hermanita, ¿verdad? Eso. Pero ser adoptado, amado hermano, es un regalo. Porque no teníamos familia y Dios nos dio una familia. No teníamos familia. Éramos así como animalitos por ahí, ¿verdad? Y Dios nos dio una familia. Gente alrededor, familia en la fe. Gente con la que cuando uno no tiene a su familia cerca puede contar. Dios siempre se provee de la manera de hacernos sentir amados a través de la gente que tenemos alrededor. Porque Él nos adoptó. Y no es un adoptado en estatus menos, sino un adoptado en estatus más. Él se preocupa de que usted y yo estemos bien, que nos sintamos amados por Dios. Siempre, aunque la cosa esté muy fea, Dios va a mandar un guiño de su amor a través de alguien. Va a usar a alguien para que usted y yo nos sintamos amados y queridos. Mire lo que dice verso 6. Él quiso por su voluntad, porque le provocó, porque le plació. Él quiso que entráramos en la celebración de su generoso don entregado por la mano de su Hijo amado. ¿Sabe cuál es ese don que nos da el Hijo amado de Dios? La salvación. Él quiso que usted y yo participáramos de esa celebración. Cuando usted y yo decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, usted y yo estamos participando de esa celebración. La tragedia del mundo, el triunfo del mundo, fue la derrota de los poderes malignos y la exaltación de los adoptados como usted y como yo. Unos lo vieron como, ay, pobrecito, murió. Otros lo vieron como, nos quitamos a este loco de encima. Pero en verdad, lo que estaba pasando es que Jesús estaba triunfando para darle salvación a usted y darme salvación a mí. Para que no muriéramos en nuestros delitos de pecado, sino que fuéramos perdonados, hechos nuevas criaturas y darnos una oportunidad para vivir bien. Mire lo que dice este versículo, me fascina. Gracias al sacrificio del Mesías, su sangre derramada en la cruz del altar, en el altar de la cruz, somos un pueblo libre, libres de las penas y los castigos que nos imponen nuestras malas acciones. Y no solo apenas libres, sino absolutamente libres. Sabe que a veces yo, no sé, sentí en estos días, pensando, reflexionando en esto, que a veces no tenemos la capacidad de recibir plenamente la gracia de Dios, porque no somos plenamente conscientes de la maldad que hay en nosotros. Nos vemos y nos sentimos demasiado buenos y por eso siempre le reprochamos a Dios cuando algo no nos sale bien.
Se nos olvida que somos polvo. Se nos olvida que la justificación no viene por mis obras, sino por lo que Jesús hizo. Y a veces se me olvida que no soy tan buena como quiero ser. Y uso muchas de mis buenas acciones para justificar y tapar las que no son tan buenas acciones. Entonces, por eso nos cuesta recibir gracia, porque no somos plenamente conscientes de nuestra situación como seres pecadores. Si usted y yo tuviéramos la conciencia de lo pecadores que somos, valoraríamos y recibiríamos con plenitud la gracia que Dios nos ofrece. ¿Sabe que correríamos como los discípulos cada vez que Jesús decía, ¿quieres seguirme? Que dejaban todo. O sea, no les importaba nada, se iban detrás de él. El endemoniado gadareno, ese hombre sabía que estaba mal. Y el Señor lo liberó y lo primero que hizo fue decirle, yo quiero ir contigo. Porque fue consciente de la situación tan mala en la que estaba. Pero a veces nuestras cosas buenas las usamos para justificar y tapar las malas. De hecho, cuando las cosas no nos van bien, lo primero que hacemos es siempre sacarle a Dios el historial de todo lo bueno que hacemos, de todo lo bueno que somos. Y se nos olvida que no, que lo bueno que somos, que lo bueno que hacemos es porque Él ya nos justificó. Es porque su sangre derramada en el altar de la cruz nos ha redimido y nos ha limpiado. Entonces, eso es un punto para nosotros hoy, como hijos de Dios, reflexionar y después poder comenzar a vivir y a caminar plenamente en esa gracia que Él nos ha dado. Si yo me creo demasiado bueno, no voy a recibir el favor de Dios porque yo me lo merezco. Y el día que la cosa no esté tan buena, entonces yo voy a sacar mi papelito y le voy a decir todas las buenas razones que tiene para bendecirme, para que a mí me vaya bien. ¡Ay! ¡Hola, pastor! ¿Cómo está? ¡Qué gusto tenerlo por aquí! No lo veo, pero ahí nos escribió. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Ya me dio así. ¡Qué nervios! Qué bueno verlo, papá, qué alegría. Un saludo. Y ahí está todo el rato que está ahí en el servicio. ¡Ay, qué alegría! Están en la reunión. Cambiaron la reunión allá en la casa en Chile. Ahora es en la mañana, que es la tarde de nosotros. Entonces, esto, amados hermanos, miren lo que dice. Gracias al sacrificio del Mesías, su sangre derramada en el altar de la cruz, somos un pueblo libre, libres de las penas y los castigos que nos imponen nuestras malas acciones. Y no solo apenas libres, sino absolutamente libres. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué nos sentimos condenados? Porque las malas acciones todavía nos condenan, todavía nos acusan. ¿Y por qué? Porque no hemos logrado entender que en verdad necesitamos la gracia. Que en verdad no somos tan buenos como parecemos o como queremos vernos nosotros mismos. Necesitamos de la gracia de Dios. Y eso es renovar nuestra mente constantemente. No significa que me voy a autoflagelar, yo no sirvo, yo. No. Espíritu Santo, yo reconozco que no soy todo lo bueno que quisiera o que debiera. Y que aún mis buenas obras que yo quiero llegar y sacarlas y decir, estas son las buenas razones por las que tú tienes que bendecirme. Eso no justifica. Lo que me justifica eres tú, es tu gracia. Usted sabe que cuando una persona a usted le falla, usted no espera que esta persona se justifique y le diga todas las buenas razones por las que le falló o lo trató mal. Usted lo menos que espera es que tenga la humildad de decirle, oye, perdóname que te contesté mal, te miré mal, te fallé, no estuve. Eso espera Dios de nosotros. Que no se nos olvide.
que lo bueno que hago no sea un recordatorio para Él, sino para mí, que si pude hacer algo bueno es porque su gracia y su amor me rodearon, me alcanzaron. Y entonces vamos a poder ser plenamente libres. Y cuando el diablo nos quiera venir a acusar, a condenar, a traer pensamientos de derrota, de frustración, nosotros nos vamos a acordar que allá, en el altar de la cruz, la sangre que se derramó me hizo libre, absolutamente libre de todo lo malo que yo hice, de lo que he hecho y de lo que haré. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, yo voy a ir con humildad allá donde el Señor y le voy a decir, Señor, yo no quería, pero fallé. Todavía soy débil, fallé. No lo he logrado todo, pero aquí estoy. Mire lo que dice verso 8. Él pensó en todo, proveyó todo lo que pudiéramos necesitar, nos hizo partícipes de los planes que tanto le gustaban, lo expuso todo ante nosotros en Cristo. ¿Usted quiere saber los planes de Dios para su vida? Necesitamos conocer a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? A través de su palabra. Verso 10, un plan a largo plazo en el que todo se reuniría y resumiría en él. Todo en lo más profundo del cielo, todo en el planeta Tierra. Y este versículo fue la joya de la corona. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. ¿Usted quiere saber quién es y para qué vino a este mundo? Cristo es el único que tiene esa respuesta para usted y para mí. Esa respuesta, esa pregunta que a veces no le encontramos la respuesta, ahí está. ¿Quién soy y para qué estoy en este mundo? En Cristo vamos a hallar esa respuesta. Pero en Cristo, ¿cómo? Conociéndolo a través de sus palabras, dejando que en nuestra mente entren buenos pensamientos y tomando decisiones. Mucho antes de que oyéramos hablar de Cristo y nos ilusionáramos, Él ya nos tenía en la mira, tenía planes para una vida gloriosa. Antes de que usted y yo nos ilusionáramos con la idea de que alguien nos amaba, que alguien nos amara a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos, antes de que usted tuviera la ilusión de cuando le dijeron, sabes, Dios te ama, antes de eso, ya Dios nos tenía en la mira. Ya Dios sabía su nombre, cómo iba a ser, pelo liso, pelo churrito, blanquito, moreno, negrito, alto, bajito. Simpático. De esa gente que necesita más gracia que otra. Dios sabía cómo íbamos a hacer. Ya Dios nos tenía diseñados, planeados. Parte del propósito general que está llevando a cabo en todo y en todos. ¿Cuál es el propósito general que está llevando a cabo en todo y en todos? Hacernos saber sus planes. Es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, este mensaje de salvación, se encontraron en casa libres, firmados, sellados y liberados por el Espíritu Santo. Se encontraron en casa libres, firmados, sellados y liberados por el Espíritu Santo. Todas esas cosas Dios las hizo por usted y por mí. ¿Cómo vamos a permitir pensamientos intrusivos que nos destruyan la vida? Si Él preparó una vida de propósito para usted y para mí, de cosita bonita y cosita tierna. Este sello de Dios es la primera entrega de lo que viene, como la primera temporada. ¿Sabe? Cuando anuncian la serie, la primera entrega, el primer capítulo. Esto es la primera entrega.
de lo que viene. Un recordatorio de que recibiremos todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Una vida de alabanza y gloria. Por eso, cuando oí hablar de la sólida confianza que tenéis en el Maestro Jesús y de vuestra efusión de amor hacia todos los cristianos, no podía dejar de agradecerle a Dios por ti. Cada vez que oraba, pensaba en ti y daba gracias. Mira la oración que hace el apóstol Pablo por la gente de Efesios, por los Efesios. Pero hago más que agradecer. Pido al Dios de nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de la gloria, que los haga inteligentes y perspicaces para conocerlo personalmente. ¿Qué le parece? Hay una oración a favor de su vida y de mi vida. Una oración para que Dios nos haga inteligentes. Pilas, para conocerlo personalmente. ¿Sí ven? Jesús ya vino, pero envió al Espíritu Santo, no nos dejó solos. Y el Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo, nos va a revelar su palabra, nos va a revelar sus planes. Aleluya. Tu mirada enfocada y clara. Ese es el otro punto de la oración de Pablo. Tu mirada enfocada y clara para que puedas ver exactamente lo que Él te está llamando a hacer. Dios nos quiere enfocados en Él, no en nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, ¿qué pasa? La salvación no está en nosotros, la solución del problema no está en nosotros. Si estuviera en nosotros, no estuviéramos sufriendo, no la estuviéramos pasando mal. Nuestra salvación está en las manos de Jesús. Tu mirada enfocada y clara para que puedas ver exactamente lo que Él te está llamando a hacer. ¿Y qué te está llamando a hacer? Captar la inmensidad de esta gloriosa forma de vida que Él tiene para los cristianos. Aleluya. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Mire qué tremendo. ¿Qué nos está llamando a Dios? A captar la inmensidad. O sea, usted va a conocer a Cristo personalmente, tan personalmente, que usted va a tomar toda esa esencia, va a captar la inmensidad de esa gloriosa forma de vida que Él tiene para los cristianos. Oh, la absoluta extravagancia de su obra en nosotros que confiamos en Él. Energía infinita, fuerza ilimitada. Toda esa energía proviene de Cristo. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó en un trono en lo profundo del cielo, a cargo de gobernar el universo, desde las galaxias hasta los gobiernos, sin nombre ni poder que escape de su control. Aleluya. Lo que nos está pasando no significa que Dios se dio la espalda y dijo, qué vergüenza. Este hijo mío se metió con problemas, no lo puedo salvar, que se salve él solo. No. Él está a cargo de gobernar el universo desde las galaxias, Andrómeda y todo aquello lindo, infinito que vemos en el universo. Todo, hasta los gobiernos, sin nombre ni poder que escape de su control. Y no solo por ahora, sino para siempre. Él está al mando de todo. Tiene la última palabra. En el centro de todo esto, Cristo gobierna a la iglesia. La iglesia, aleluya, como ven, no es periférica al mundo. El mundo es periférico a la iglesia. La iglesia no está allá en las lejanías, está en el centro. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él gobierna su cuerpo, aleluya. Por eso les decía que nosotros seamos ese pedacito del vestido de la novia, el guantecito, no sé, un bordadito por allá,
que nosotros seamos así como Él quiere que seamos, como Él ha visualizado y ha planeado a su novia, a la iglesia, a su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el que Él habita y actúa. ¿Dónde vive Cristo? Aleluya. ¿Y usted qué es? La iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios vive en usted y actúa en usted y a través de usted. Amén. Y por el cual lo llena todo con su presencia. Dios llena todo con su presencia. Llena su vida, llena su mente, llena su corazón, llena todos sus espacios con su presencia. Y donde su presencia llena, amado, no puede haber un vacío, no puede haber un me falta algo, porque Él es el que nos da plenitud.